Hola, espero que te encuentres muy bien y si no es así, podemos hablar. El día de hoy quiero desenmascarar la Iglesia Católica. Y sí, así como usted lo escucha, tal vez vas a quedar sorprendido escuchando todas las cosas de las que estudié. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino trayendo una religión, Él no vino diciendo, hey, ahora de en adelante todos van a ser católicos, estos son los que tienen la salvación, estos son las personas correctas. Él no vino dando una religión, Él vino dando un estilo de vida, discípulos, creando discípulos. Y durante este video te vas a dar cuenta de cosas tan sorprendentes. El video también va a ser un poco largo. Bueno, los católicos son personas que se consideran cristianas porque también creen en Cristo. Ahorita vamos a ver algunos detalles específicos. He conocido católicos increíbles, católicos, personas buenas, personas que sí tratan de seguir a Dios con su corazón, sí tratan de ser unas personas buenas. No quiere decir que porque una religión no sea lo correcto, no sea lo que Dios trajo a este mundo, no quiere decir que las personas que están dentro de ahí son malas, porque sé que hay personas buenas, así como hay en todo lugar personas buenas. Antes de conocer el catolicismo, tenemos que entrar a la historia, tenemos que entrar hace muchos siglos atrás. Los católicos siempre dicen que ellos son la primera iglesia. ¿Será esto verdad? ¿Será esto que no es así? Primero que todo te lo voy a explicar con la Biblia, con la historia de la Biblia. Al momento que usted y yo estudiamos la Biblia y vamos al Nuevo Testamento, que fue cuando Jesús vino aquí a la tierra, su idea de Jesús era que la gente conociera a Dios, porque Jesús es Dios, solo que hombre, ya lo habíamos visto en varios videos atrás. Y así que Jesús levantó grupos de discípulos para que la idea fuera que su mensaje se difundiera hacia todas las partes del mundo. Esa fue la idea. Entonces, ¿qué es iglesia realmente? Realmente iglesia no es un lugar de cuatro paredes. La iglesia no es un lugar físico que usted pueda ver. Según la Biblia, la iglesia somos usted y yo. Solo que eso es un pensamiento que la gente ha querido meternos en nuestra mente. Y realmente el catolicismo tiene mucho eso en sus cabezas, de que la iglesia es un lugar. ¿Por qué? Porque yo he sido testigo de tener que ver personas que no les importa su manera de vivir, no les importa agradar a Dios en absolutamente nada, pero cuando pasan al frente de una iglesia, hacen reverencias como si a la iglesia se le pudiera hacer una reverencia. Y creo que esto es por falta de conocimiento, porque en la Biblia dice que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia somos usted y yo, el cuerpo de Cristo, los que vamos creyendo en Jesús y somos, o sea, esa es la iglesia, ¿sabes? Cada persona que decide seguir a Cristo. Y de hecho, en el tiempo, si usted lee el Nuevo Testamento, en el tiempo de antes cuando Jesús vino, Jesús hacía iglesias en diferentes lugares. Jesús daba a enseñar su palabra en diferentes lugares. Los vemos muchísimo en las casas de personas donde se reúnen, como ahora que se llama células o pequeños grupos, reuniéndose en casas de diferentes personas. También en sinagogas, en diferentes lugares donde se pudieran reunir a las personas. Lo importante no es el lugar. Para poder aclarar esto y saber si de verdad la iglesia católica fue la iglesia primera, te voy a decir que lastimosamente así no es. Antes de la iglesia católica, y te voy a dar toda la historia, por favor quédate en el video escuchando cada una de las partes que están buenísimas. Antes de la Iglesia Católica, los apóstoles fueron enviados a diferentes partes del mundo para que ellos pudieran levantar más discípulos de Jesús. Y antes de que la Iglesia Católica existiera, estaba la Iglesia primitiva, que no tiene un nombre, no se llama... o sea, en esta vida lo importante con Dios no es, yo pertenezco a la iglesia tal y tal. Eso no es lo importante. El Señor va a venir por su pueblo, no por la iglesia física de tal lugar. O sea, porque muchas de las cosas que dicen los católicos es que somos una sola iglesia católica universal. ¿Acaso Jesús va a venir por su pueblo, por su novia, como dice la Biblia?
llamando el nombre de una iglesia, va a llamar a personas si lo siguieron de corazón, si lo amaron de corazón, si lo conocieron, si aceptaron a Jesús en su corazón. ¿Qué significa la iglesia primitiva? Cuando los apóstoles estaban predicando por todos lugares y hubo de una forma sobrenatural el crecimiento de las personas cristianas. ¿Que por qué se llaman cristianos? Simplemente porque creen en Cristo. Cristianos no quiere decir una religión. Cristianos quiere decir que creen en Cristo que había venido y lo recibieron en su corazón. Entonces, si te pones a pensar cuál es la verdadera religión, cuál es la verdad correcta, la iglesia correcta, es lo que Jesús enseñó aquí en su palabra. Saliéndonos de su palabra, son otras cosas no están correctas. Los romanos y los judíos eran las personas que después de que Jesús murió, trataron de matar a todos los cristianos que existieran. Por eso hubo mucha expansión. La iglesia primitiva fue la iglesia que Jesús fundó, la iglesia que creía en Jesucristo, la iglesia que no estaba dañada ni corrompida ni nada. ¿Qué fue lo que sucedió al haber esta persecución de los judíos con los romanos de querer matar a todos los cristianos? Pues entonces las iglesias primitivas estaban individualmente y iban matando a cada apóstol. Como ustedes saben, los mataron y ya no había como una cabeza, por decirlo así, un líder que seguir, y los cristianos tenían que jugársela de cómo sobrevivir con su fe. ¿Quién era Pedro? Porque en la iglesia católica dicen que Pedro es la piedra o el primer papa que fue fundado en la iglesia católica. Entonces te voy a explicar en la Biblia por qué es que esto se piensa, porque es con respecto a un versículo. Está en Mateo 16, 18. Yo te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ese es el versículo de la Biblia que los católicos utilizan para defender la cuestión del papado. Pero este versículo te lo va a explicar de dos formas. La primera visión es que Jesús estaba declarando que Pedro sería una roca sobre la que se edificaría su iglesia. Jesús parece estar utilizando un juego de palabras, que es la primera idea que te estoy dando, que dijo: tú eres Pedro, Petros, que significa pequeña piedra, y sobre esta roca, que significa Petra, edificaré mi iglesia. Debido a que el nombre Pedro significa roca y Jesús va a edificar su iglesia sobre una roca, pareciera que Cristo está uniendo las dos palabras. Dios utilizó grandemente a Pedro en la fundación de iglesias, eso no lo vamos a negar. Porque Pedro fue el primero que proclamó el evangelio en el día de Pentecostés, que fue un día decisivo y donde se creó la iglesia primitiva para todos nosotros los cristianos. Pero también estuvo presente cuando los samaritanos recibieron al Espíritu Santo por primera vez, que se explica en Hechos capítulo 8. Y fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles. En un sentido, Pedro fue como la base del piedra de la iglesia. En Gálatas capítulo 8, si ustedes recuerdan, en la Biblia dice, Pablo, que está escribiendo Gálatas, dice que Jesús encomendó a Pedro que fuera a predicar a los judíos y a Pablo que fuera a predicar a los gentiles. Que eso es un punto muy importante también. De la roca es Jesús, y eso es lo que sabemos. No se estaba refiriendo a Pedro, sino a la declaración de fe de Pedro en el versículo 16 que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, está dando a entender Pedro, tú eres la roca. Jesús nunca les había declarado explícitamente la totalidad de su identidad a Pedro ni a los otros discípulos, y reconoció, porque acuérdense que Jesús en ese momento estaba sentado con los discípulos, y reconoció que Dios soberanamente le había abierto los ojos a Pedro y le había revelado quién era realmente Jesús. La confesión de Jesús como el Hijo de Dios brotó de Pedro, una declaración sincera de la fe personal de Pedro en Cristo. Esta fe personal en Cristo es el sello del cristianismo verdadero. Todos los que han colocado su fe en Cristo, como lo hizo Pedro, son la iglesia. Es que eso es lo que te estaba diciendo desde el principio.
Siempre en la Biblia se ha dado a entender que la iglesia somos nosotros. Pedro expresa esta verdad en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que nosotros también podemos ser piedras. Creo que todo ha sido una confusión errónea. Después de la confesión que Pedro dio, Jesús declaró que Dios le había revelado la verdad a Pedro. La palabra Pedro, el significado de Petros, significa pequeña piedra, como te había dicho. Jesús luego utilizó una palabra relacionada a Petra para significar peñasco base. La misma palabra lo utiliza en Mateo también, capítulo 7. Cuando Jesús describe la roca sobre que el hombre sabio edificó su casa, Pedro mismo utiliza la misma ilustración en su primera epístola. La iglesia está constituida por numerosas piedras pequeñas, o sea, piedras vivas, que comparten la confesión de Pedro de que Jesús es Cristo. ¡Wow! El Hijo de Dios viviente. Esas declaraciones de fe constituyen el fundamento de la iglesia. O sea, lo que Pedro estaba diciendo ahí: tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le respondió: sobre esta roca edificaré mi iglesia, está dando a entender que sobre esa creencia de que por medio de Jesús, que es la roca verdadera, va a edificarse la iglesia. Además, el Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la iglesia. Eso está en Hechos 4 y en Corintios capítulo 3. Es un error pensar que Jesús le va a dar un privilegio de esa forma a Pedro. En un sentido, todos los apóstoles, si usted conoce a cada uno de los apóstoles y los ha leído, cada uno de los apóstoles jugaron un papel fundamental cuando se trata sobre la edificación de la iglesia. Tanto Pedro como los otros apóstoles, como por ejemplo Pablo, tuvo un grandísimo papel en la edificación de la iglesia cristiana. Y no quiere decir que porque Pablo hizo un trabajo impresionante, debemos de agarrar a Pablo como el fundador de nuestra religión. Si al final estamos desviando nuestros ojos, y el que verdaderamente merece todo el mérito siempre es Jesús. Pero la posición de primacía está reservada solo para Cristo. Cristo es llamado la principal piedra angular. Eso está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6, eso está en Efesios capítulo 2 versículo 20, eso está en Lucas capítulo 20 versículo 17 y en Hechos capítulo 4 versículo 11. Imagínense. Si Cristo es la piedra angular, ¿cómo podría ser Pedro la piedra sobre la que es edificada la iglesia? Por lo tanto, las palabras de Jesús en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, se interpretan mejor como un simple juego de palabras que él está parafraseando. Pedro, te llamas pequeña piedra, pero de tu boca ha salido una verdad como un peñasco que será la base de la iglesia. Única interpretación válida. Incluso si Pedro fuera la roca en ese versículo que estamos estudiando, eso no le va a dar ninguna autoridad a la Iglesia Católica Romana. Las escrituras no registran en ningún sitio a Pedro en Roma. Las escrituras nunca describen a Pedro con autoridad sobre los otros apóstoles. Nunca. Y como el principal líder de la iglesia primitiva, tampoco. Pedro no fue el primer papa. El origen de la Iglesia Católica no está basado en las enseñanzas de Pedro ni en ningún otro apóstol. Y te lo voy a explicar porque te voy a dar toda esta historia que espero que te sientas, agarres un refresco y unas palomitas y te pongas a escuchar y a conocer algo que va a cambiar tu manera de ver. Si eres una persona católica y estás viendo este video, no quiero que sientas este video como un ataque para ti. Quiero que sepas que en la Biblia dice que por falta de conocimiento fue que el mundo pereció, fue que las personas perecemos. De verdad, crea con todo mi corazón que estoy de tu lado, que deseo que tú puedas abrir tus ojos a la verdad. Al final todos estamos buscando eso, la verdad. Y te lo digo una vez más, todo aquello que está fuera de esta verdad y fue creado por hombres de esta verdad,
por más que nos lo hayan dicho pastores, apóstoles, profetas, lo que sea, todo aquello, hasta dice en la Biblia, aunque un ángel venga y te cuente una nueva verdad, eso no son cosas ciertas. Y lo vamos a ver durante todo este video. Pedro no dejó nunca dicho ninguna mención de algún sucesor, de alguna máxima autoridad que deberíamos de tener. De hecho, en la Enciclopedia Católica se menciona que afirman que Pedro vivió en Roma, cuando en la Biblia en ninguna parte está que Pedro visitó ni siquiera Roma. Durante esa temporada que te estaba comentando que los cristianos fueron perseguidos y fueron asesinados por los judíos y los romanos, empezó a agarrar fuerza como la iglesia romana por medio de los emperadores. Resulta ser que la iglesia cristiana se empezó a combinar con lo político. Y poco a poco te voy a explicar por qué. Entonces, hubo un hombre que es un emperador que se llamó Nerón, que él comenzó la persecución más fuerte del cristianismo, que eso fue en los años 64 aproximadamente. Nerón decía que por qué a él no lo reconocen como Dios. De hecho, él le pedía al Imperio Romano que debían de adorarlo como Dios. La religión oficial del Estado romano adoraba a ese emperador. Durante esa temporada, la iglesia primitiva, Jesús murió, asesinaron a los apóstoles, pasaron 3 siglos que no existía la iglesia católica. Para aquellas personas que piensan que la iglesia católica fue la primera, no es cierto. Ya existió antes la iglesia primitiva, que fue la que Jesús vino a levantar. En el siglo I continuaban con los nombres de obispos. Todavía en ese entonces no existía el nombre de papas, por tradición judía, que es un sinónimo de pastor. La iglesia católica que dice que fue fundada por Jesús, eso no fue cierto, porque no existía ni siquiera durante el siglo II, hasta muchos años más tarde que fue que se empezó a crear esa iglesia, y te lo voy a contar por qué. Pedro nunca fue nombrado papa por Jesús. En los años 350, ya estamos en el siglo III, había un hombre que yo sé que tal vez usted lo ha escuchado, que se llamaba Constantino, que este fue el hombre que llegó a combinar la iglesia cristiana con la política y con el poder. Él era un emperador también, y él nombró a un obispo de Alejandría, pontífice, que significa puente. Vean qué interesante. Ahí empezamos con los problemas. Pontífice empezó a enseñar que él era el puente entre Dios y el hombre. O sea, no lo que dice la Biblia, que es Jesús. Él empezó a enseñar que él era el puente. Y luego de eso, a él lo nombraron vicario. ¿Qué es lo que significa vicario? Que es una persona que está en representación misma de Cristo en la tierra. Durante el siglo III, los obispos de Roma, al estar en una ciudad tan poderosa políticamente, que en ese entonces era Roma, en ese momento decidieron reclamar la supremacía de las demás iglesias. Las iglesias pequeñitas que existían cristianos decidieron reclamar esas iglesias, hacerlos como que todas van a ser iglesias católicas. Ahí fue donde empezó. ¿Cómo empezaron toda la situación? Por Constantino. Constantino el Grande decretó el fin de la persecución cristiana, porque eso le iba a beneficiar políticamente. Él absorbe el cristianismo, como te cuento, de una forma como que la religión oficial del Imperio Romano, por herencia y tradición. O sea, ¿qué significa por herencia y tradición? Que si tu papá es católico y tiene hijos, esos hijos por herencia van a ser católicos. Y si tú conoces a muchos de los católicos, esas son sus formas de pensar. Yo soy católico pues porque me lo enseñaron, porque por la costumbre, por tradición. Y la mayoría de católicos te dicen, soy católico pero no practicante.
En ese momento el evangelio fue totalmente corrompido, fue totalmente contaminado. En el siglo XI hubo un hombre que se llamó Urbano II, que propuso que se usara el nombre de papa. O sea, que el primer papa no fue Pedro, como lo dice la Iglesia Católica, sino que fue Urbano Gregorio I, fue el primer papa. Constantino se convirtió en legislador. En los años 314 se convirtieron en verdugos al querer perseguir a los paganos. En el año 315 declaró la Iglesia cristiana como la iglesia oficial para unificar su imperio. Constantino propuso el símbolo de Atanasio y definió quién era Dios cuando ni siquiera había querido ser bautizado como cristiano y no quiso ser sacerdote, y él fue el que definió la doctrina de la Iglesia Católica. Realmente la persona que creó el catolicismo fue Constantino. En el siglo IV, por fin el siglo IV, nace la Iglesia Católica. El gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue Jesús ni Pedro, fue Constantino, porque él la organizó y él definió la base doctrinal, como te estaba comentando. Él puso la libertad de adorar, la libertad de también poder pertenecer a cualquier otra religión. Una vez que Constantino murió, la Iglesia Católica dejó todas esas libertades de un lado y empezó a matar a todas aquellas personas que se interpusieran en sus intereses y que profesaran creencias diferentes de la doctrina de la Iglesia Católica. Esa fue la famosa Inquisición, que tuvo lugar en 1198. El Papa, que se llama Inocencio III, ordena asesinar a todo el que no le obedezca a él, y no a la Biblia, sino a él. En el nombre de Dios se comenzó a matar a la gente, el nombre del Dios que ellos inventaron, porque no era el Dios de la Biblia, era un nombre que van a ir a matar en nombre de Dios. Entre los años 1540 a 1570, ya la Iglesia Católica tenía asesinados a más de 1 millón de personas por el nombre de Cristo. Wow. El Vaticano usó la Inquisición para mantener su poder. En el siglo XVIII, el Vaticano era el estado más millonario y rico de toda Europa. Por eso imagínate que siempre lo que han dicho, la cantidad de dinero que tiene el Vaticano. De verdad deseo que puedas abrir tus ojos a todas las cosas que te estoy comentando. Después del papado en la Iglesia Católica, cuando llegó el papado, ¿saben qué hicieron con la Biblia? Cerraron la Biblia. La gente ya no podía leer la Biblia. Lo guardaron solamente para las personas de la Iglesia del Vaticano o personas importantes que podían interpretar con ayuda de un humano la Biblia, solo con el permiso del Vaticano. Aquí vamos con una parte súper importantísima que quiero que ponga muchísima atención, que si usted después de leer la historia, vamos con la parte fundamental. Pero cuando llegamos a esta parte es donde toda la Iglesia Católica está mal. Espero que si eres católico y ves este video, puedas ver este video con los ojos abiertos de la realidad de cómo se fundó esta religión. Los hombres comenzaron a introducir al cristianismo más de 30 herejías. Esto es impresionante y te voy a comentar algunas de ellas. ¿Cómo fue que se fundó la Iglesia Católica? Fue de esta forma. Fue corrompiendo la iglesia primitiva. Primero, ordenaban entrar con la cabeza cubierta a las mujeres. Eso pasó en el año 67. Segundo, los santos son intercesores de nosotros. Cada una de estas cosas que te voy a decir no son bíblicas, porque en la Biblia en ninguna parte dice que los santos son intercesores. De hecho, qué bueno que estoy haciendo este video el día de hoy, porque creo que mañana o por ahí esta semana, en mi país, en Costa Rica, las personas van y se inclinan a imágenes y van caminando kilómetros de kilómetros descalzos o hincados o simplemente caminatas
por una imagen hecha de madera o el material que haya sido hecho, pensando que esa imagen puede hacerles un milagro. Y lo que te estoy hablando, sé que va a tal vez recibir montones de crítica, pero no me importa hablar la verdad. Eso es una gran herejía que la Iglesia Católica tiene. El pensar que los santos, nuestros intercesores, y en la Biblia está más que claro, el único intercesor es Jesucristo, según la Biblia. Otro error fatal, una herejía fatal que ellos agregaron, el celibato sacerdotal, que eso significa que un hombre necesita estar soltero para servir a Dios. Eso fue inventado por la Iglesia Católica. Ahorita hay muchísimos problemas con respecto a eso porque fue creado por una persona. Los padres tienen esposas escondidas, tienen hijos escondidos, etc. En el año más o menos aproximadamente de 566 lanzan la extrema unción, que si un sacerdote le pone el santos óleos a una persona que está a punto de morir y tal vez fue una persona pecadora toda su vida y nunca le importó a Dios, pero por el simple hecho de que le puede ir a poner aceite, se puede salvar. No tiene que ir al purgatorio, dice que con solo que le pongan aceite ya se va a salvar. En el año 850 crearon la constitución del agua bendita y se hace el signo de la cruz, que esto se va a significar que los ángeles lo van a proteger. Nada de lo que te estoy diciendo es bíblico, nunca lo vas a encontrar en la Biblia. En el año 1190 se vende la salvación. El que diera más dinero al Vaticano se le iban a dar 15,000 años de indulgencias en el purgatorio. La salvación se podía comprar, se puede comprar. En el año 1215 existe algo que se llama la transustanciación, si lo has escuchado con ese nombre, que significa que el sacerdote tiene el poder mágico de convertir la hostia y convertirla en el cuerpo de Dios y la sangre de Cristo. Donde Jesucristo en la Biblia nos dijo que la cena del Señor iba a ser una forma representativa o simbólica para que nos recordáramos de lo que Él hizo en la cruz. Te voy a hacer una pregunta y espero que me contestes en los comentarios. Si eres católico y estás viendo este video, para ti, ¿qué significa la misa? No sé si ya te han explicado lo que significa la misa, pero aquí te voy a explicar lo que significa la misa para los católicos y vas a quedar con la boca abierta. La gente católica no sabe. La gente católica, cuando le preguntas esto a ellos, ya que te quiero tratar de hablar este tema con mucho respeto, cuando le hemos preguntado esto a las personas católicas, su respuesta es que significa la Eucaristía o la hostia, cuando en la verdad, si te pones a investigar, el significado según el Concilio de Trento, que así se llama, es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Saben qué es lo que significa eso? En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz no lo vamos a brincar, no es importante. Nosotros lo vamos a hacer. Están matando a Cristo y repitiendo lo que Él hizo como un rito. De hecho, cuando el Padre entra a la misa, Él dice en latín: me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio por los vivos y por los muertos, como si ellos pudieran ser Jesús, como quitándole el valor por completo al valor de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que nosotros los cristianos no podemos nosotros tener comunión, como dice en el libro de Efesios capítulo 5 o 2 de Corintios capítulo 5, dice: no hay comunión entre la luz y las tinieblas.
Bueno, sigamos. En 1303 dijeron que fuera de Roma no había salvación. Perdón porque a veces hago estas expresiones tan exageradas, pero... O sea, lo que yo puedo decir es cómo las personas creen todas estas cosas. ¿Cómo pueden creer todas? ¿Y saben por qué creen esas cosas? ¿Saben por qué las personas pertenecen a una religión y creen todas las mentiras de una religión? Porque no han leído la Biblia, no han leído la única verdad. Entonces, creen lo que un hombre les dice y ya creen que nuestra fe y nuestra base es en eso. Creen porque su papá dijo que tenían que hacer esto, que eso es lo que hay que hacer por tradición. ¿Cómo van a decir que fuera de Roma no hay salvación? Donde en la Biblia dice que el único salvador es Jesucristo. Dicen, es la iglesia la que salva y no Cristo, sino que es la iglesia romana. Eso lo dijeron en 1303. En 1546 se agregó a la Biblia los libros apócrifos. Mucha atención. ¿Cuándo se hizo eso? 1546. Los libros apócrifos, que son más de 11 libros que no fueron aceptados como el canon de los padres apostólicos. Nosotros tenemos 66 libros en la Biblia. Creo que los católicos tenían aproximadamente 73 libros. Estos libros, si ustedes quieren, un día les puedo hacer un video de por qué no fueron introducidos a la Biblia. Estos libros se contradicen geográficamente, teológicamente, espiritualmente. Esos libros se contradicen en un montón. Ellos saben por qué introducen esos libros. Porque muchos de esos libros está esto que les estoy hablando. Estas cosas que les estoy hablando. Que la Eucaristía, que esto y que lo otro. Un libro fue escrito, de hecho, por una persona que estaba borracha. Otro libro, la persona termina... de Macabeos, algo así se llama, la persona termina diciendo, bueno, pues hice todo lo posible. Se contradicen teológicamente los libros. En fin, el canon, que es el que se encarga de que la Biblia sea en su totalidad original, dijo, no, pues esto está totalmente contradictorio y esos libros están introducidos en la Biblia católica. En el año 1860 se crea la infalibilidad papal. ¿Qué es lo que quieren decir? Que el Papa no puede cometer errores. O sea, que es el mismísimo Dios hablando a través del Papa. Te voy a decir algo. Si de verdad los católicos creen que Pedro fue el primer Papa de la Iglesia, aún Pedro se equivocó. Aún en Gálatas capítulo 2 usted puede ver donde Pablo corrige a Pedro públicamente porque se equivocó en una situación sobre la doctrina y teología. Y ellos crearon esto diciendo que los papas no se pueden equivocar. También se creó el bautismo a los niños por la Iglesia Católica. Eso tampoco es algo que nos enseña la Biblia, es algo que fue creado en la Iglesia Católica. Un siglo después, el Papa Juan 23, pongan mucha atención, por primera vez en 1961 abrió la Biblia. Por primera vez ese Papa abrió la Biblia y resulta ser que delante de todos dijo, ¡ah! Mira, estamos haciendo muchas cosas mal. Empieza a decir que el libro lo han abandonado. Y él manda a quitar la misa que estaba en latín. Él la mandó a quitar la misa en latín y manda a quitar las imágenes de la Iglesia Católica, cosa que no ha sido en el 100% de las iglesias tomado, lo que el mismo Papa dijo, y eso que para ellos dicen que es Dios, con las contradicciones. Y ahora en las iglesias católicas ya no ven tantas imágenes como antes, pero aún así sí siguen teniendo imágenes como de María, como por ahí alguna de Jesús. En 1634, que solo el Papa puede decir quién es santo y quién no es santo. Es interesante esto porque te lo voy a comentar rápidamente, que en la Biblia la palabra santo daba a entender
una persona que se apartaba. De hecho, Pablo escribe, y usted lo puede notar en la mayoría de cartas que Pablo realiza, él dice, para los santos de la iglesia de Corinto, para los santos de no sé dónde, porque la palabra santos para la iglesia católica ha sido como una persona buena que no hizo nada malo, y de hecho no cualquiera podía ser, ellos lo tenían que elegir, pero para el Señor la palabra santo es una persona que está separada. Por eso dice, sean santos como yo soy santo, que sin santidad nadie verá al Padre. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II declara a María corredentora junto con Cristo de nuestra salvación. O sea, que ya ahora no solamente es Cristo nuestro Salvador y el que murió por nosotros, sino María también. Nosotros los cristianos que creemos en Cristo, nosotros respetamos más a María que los mismos católicos que tanto la adoran. Los católicos le han dicho Remedios de los Lagos, Guadalupe, le han dicho la Macarena, le han dicho un montón de cosas. Nosotros respetamos como mujer, como una mujer humilde, con una mujer increíble que Dios utilizó, un vaso que Dios utilizó. Pero la Iglesia Católica del día de hoy, los católicos tienen 3 errores fatales. Además de mencionarte todo este montón, ¿verdad? Por supuesto. Errores fatales. La adoración a los ídolos, la invocación a los muertos y la adoración a María. Cosas que si ellos mismos leyeran en la Biblia, se arrepentirían de todo corazón de lo que están haciendo. Para darte un versículo con respecto a que la misma María reconoció que Jesús es el Salvador, está en Lucas capítulo 2. María dijo, me regocijo en Jesús mi Salvador. ¿Cómo es posible que podamos creer que ella es nuestro Salvador? Las iglesias católicas hoy en día están adorando más a María que al mismo Jesús, que es nuestro Dios. El cristianismo no es una religión. El cristianismo fue lo que Jesús vino a enseñarnos aquí en la tierra. Si tú lo quieres convertir en una religiosidad, ya usted conviértalo. Pero esto nos demanda una manera de vivir día con día, no solamente de un domingo o una misa, de ir a pedir perdón, a ir a marcarme la cara o lo que sea que haga, y mi forma de vivir demuestra lo contrario. Vemos que podemos burlarnos de Dios. El mismo Jesús aborrece la religiosidad. ¿Por qué crees que no fue aceptado por los judíos y los romanos? Usted puede ser una persona católica y no ser cristiano. Usted puede ser una persona mormón y no ser cristiano. Una persona testigo de Jehová y no ser cristiano. Usted puede ser evangélico y no ser cristiano. Porque el cristianismo no se basa en meterle a este libro ayudas. Ah, sí, este libro pues hay que leerlo, pero también con este librito del mormón, pero también con estas revistas de Atalaya, pero también con estos libros apócrifos que son de historia y nos dicen pues todo lo que tenemos que ahorita que hacer. Pero también con... No. En la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El cristianismo es el que ha reconocido sus pecados. El cristiano es el que ha reconocido sus pecados y se aparta de ellos. Tenemos ahorita una decisión de qué escoger, si decidir creerles a los humanos y sus leyes y cosas que hacen, o decidir creerle a Dios y a su palabra. En Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice, si alguno anuncia otro evangelio o si alguien predica otra verdad que la que no está en la Biblia, ese quede bajo maldición. Bueno, después de contarte esta historia, te voy a contar una historia muy interesante, y es que salieron 4 hombres de Dios antes de que Martín Lutero, que tal vez conoce su historia. Te voy a contar primero 4 hombres de Dios, que se llamaba Petrarca, que se paró frente al Vaticano y gritó que era una cueva de ladrones, cueva de infiernos, y a él, ¿sabes qué pasó con la vida de él? Lo crucificaron, la Iglesia Católica. Después salió un hombre que se llamaba Juan Gruity, que era profesor. Él predicó contra la tiranía espiritual del clero.
Se opuso a los papas y a los monjes, defendió el derecho de que el pueblo podía leer la Biblia y lo asesinaron. De hecho, otro hombre salió que se llamaba Juan Hus, ataca los vicios del clero, condena la venta de la salvación de las indulgencias y rechazó la enseñanza del purgatorio que no está en la Biblia y fue quemado vivo. A él y a todas las personas que lo seguían fueron perseguidos y asesinados. Otro hombre que se llamaba Giacomo denunciaba el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano y también mencionó que por qué niños de 12 años eran elegidos como nombrados como papas. Niños de 12 años. Ese hombre, antes de que lo mataran, se quiso acercar a un papa que se llama Alejandro VI. Y resulta ser que Alejandro le ofreció una posición en el cardenal y le dijo que si se callaba la boca le daba esa posición. Y él dijo que no, y resulta ser que lo ahorcaron y lo quemaron. Los 4 hombres valientes sucedieron 19 años antes de que llegara Martín Lutero y publicara sus 95 tesis en la Catedral de Alemania. Es un hombre que quería ser monje. Él era de la Iglesia Católica. Él estaba con las personas ahí, entonces tenía relación, tenía cercanía con todo lo que es lo católico, incluso con sus libros, todo. Lutero una vez oyó que iba por ahí una persona vendiendo la salvación. Las personas que echaran unas monedas y todo eso, y él se horrorizó. Resulta ser que él una vez leyendo la Biblia y leyó una parte que creo que dice en Romanos que el justo por su fe vivirá. Se levantó del monasterio y fue a la catedral de Wittenberg en Alemania y escribió las 95 tesis de las cosas que el Vaticano dice y las cosas que la Biblia dice. Cosas que el Vaticano dice y hace y cosas que la Biblia dice. Se las enviaron al Papa Sixto IV y mandaron a llamar a Lutero. Las indulgencias es un pase para que puedas pecar y no, según los católicos, si pagas y no te pasa nada. O sea, puedes ser adúltero, fornicario, lo que quieras, pero si pagas, tu alma está guardada. 1517. El Papa León VI excomulgó a Lutero porque Roma podía mandar al infierno a quien ellos quisieran. Le dijeron a Lutero que tenía un mes para retratarse de lo que había dicho y había puesto. Y Lutero fue y dijo, si ustedes me demuestran con la Biblia que lo que estoy diciendo está mal, me retrato. Y adivinen qué, nadie se los pudo demostrar con la Biblia porque nadie había leído la Biblia. Lo sentenciaron a muerte. En 1529 el Vaticano prohibió las enseñanzas luteranas y les empezó a llamar a las personas que seguían a Martín Lutero protestantes por primera vez, por protestar lo que el Vaticano había enseñado. En 1559 ya había más de 400,000 protestantes. Le cambiaron el nombre hugonotes. Papa Pablo III ordena el exterminio y crea un grupo de personas que se llaman jesuitas, para que tuvieran la autoridad, junto con el Vaticano, de ir a matar y asesinar a todos los que tuvieran una Biblia en su casa. Todos los que tuvieran una Biblia. En 1607 empieza a haber una persecución en Europa y en eso es cuando pues los europeos tienen que empezar a irse y llegan a Estados Unidos y traen con ellos una Biblia y llegan, y de hecho Estados Unidos fue la primera nación que fundó su constitución política con la Biblia. Hay un hombre doctor en teología, dio 8 fundamentos cristianos que me parecían interesantes, básicos de todo cristiano, ¿ok? Te los voy a leer, que es lo que los cristianos creemos. Primero, creemos que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Fuera de ahí no hay nada más. Creemos que Jesús nació de una forma virginalmente, o sea, el nacimiento de Cristo virginal. Creemos en la deidad de Cristo, o sea, de que Cristo fue hecho hombre cuando fue Jesús y estuvo aquí. Creemos en la Trinidad, como así lo dice la Biblia.
que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son Dios. Ellos tres son Dios. Creemos en la resurrección de Jesucristo corporalmente, como ya te había mencionado el video pasado con respecto a desenmascarando los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús resucitó en forma de gases. Y creemos que la salvación es por gracia, no por obras, no por la ley, no por el cumplimiento de cosas. En la Biblia dice que es por gracia para que nadie se gloríe. Creemos en que la redención es por la sangre de Cristo, no por nadie más. Y creemos que necesitamos nacer de nuevo, como dice en la Biblia. Bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Quiero decirte algo con todo mi corazón. Por favor, si perteneces a cualquiera que sea la religión, cualquiera que sea tu religión, y llegaste hasta esta parte del video, te quiero decir que Jesús vino enseñando una forma de vida y que lo aceptáramos a Él. Su mismo pueblo judío no lo aceptó. Los judíos estaban acostumbrados a matar a todos los profetas que vinieran y lo confundieron a Él como un profeta más. La iglesia de Dios, de la forma que el Señor quiso fundarla, sí se ha podido poco a poco fundarse. ¿Cuál es la iglesia correcta que tú tienes que ir? Una iglesia que se base con lo que diga la Biblia. No va a ser perfecta, porque obviamente es donde nos congregamos humanos, pero donde Jesucristo sea la verdad, donde estudien y crean lo que dice solamente la Biblia. El estudiar la historia, estudiar la Biblia y cómo sucedieron las cosas, nos damos cuenta por qué es que querían matar tanto a los cristianos. ¿Por qué tanto odio hacia ellos? El enemigo de una u otra forma ha tratado del evangelio perturbarlo, destruirlo, ensuciarlo con todas estas cosas que te estoy diciendo. Pero las personas que leen su palabra y no se quedan simplemente con lo que le cuentan, son las personas que van a triunfar y van a tener siempre la verdad, porque la verdad es Él. Puedes estar en cualquier otra iglesia con cualquier otro nombre, pero mientras se guíen por la palabra de Dios, esa es la verdad. Esa es la verdad, no es una religión, no es una secta. Espero poder tocar tu corazón, espero que este video te haya gustado mucho, espero que hayas puesto toda la atención del mundo, espero que te pueda haber dado a entender cómo fue que nació la iglesia católica y lo apóstata que es esta iglesia y las fallas tan grandes que tienen de cómo adoran a ídolos, y es la primera cosa que Dios más detesta en su palabra. Los mismos católicos, tanto que defienden los 10 mandamientos y tanto que hablan de ellos, yo a veces me quedo, ¿por qué es que no lo agarran? ¿Por qué es que no lo agarran? Dios te está diciendo que odia la idolatría y ellos lo hacen a santos, a imágenes, etc. Se inclinan ante ellos, se inclinan ante personas. ¿Sabes? Esta semana pasada vi por medio de las redes sociales que el Papa Juan Pablo II, yo no lo sabía, pero lo tienen a él totalmente como un dios. Tienen su cuerpo, pero es cuando le introducen fórmula al cuerpo y varios químicos y lo pueden mantener así como un humano, como si estuviera en vida. Y estaba dentro de una cosa cuadrada de cristal y lo estaban pasando en el Vaticano de un lugar a otro y las personas lo tocaban y las personas se inclinaban como si fuera un dios. Y esos son errores fatales que la Iglesia Católica tiene, y tienen que abrir sus ojos y darse cuenta de lo mal que están adorando ídolos, invocando muertos, tratando de pensar que uno por hacer unas oraciones va a poder sacar a una persona que ya murió a que se vaya a otra parte. Ya en la Biblia está tan claro, las decisiones están para los vivos. Moriste y ya no hay vuelta atrás, porque la verdad es la única que nos va a hacer libres. Yo soy Ale Domínguez y nos vemos para la próxima vez. Bye.